el mejor lugar para venir a casa del Señor. Porque es aquí donde se da la palabra del Señor. Nosotros los comunicadores de la palabra leemos la palabra y explicamos la palabra. Cuando cada uno de nosotros escuchamos la palabra de Dios, Dios nos está hablando. Porque nosotros los comunicadores de Dios, los siervos de Dios, no hablamos pensamientos, ideas, conocimientos o experiencia de nosotros. Nosotros comunicamos, somos comunicadores de la palabra. Por eso la palabra de Dios la leemos y la explicamos. Y por eso ustedes, cada uno de ustedes posiblemente tengan sus Biblias, y si alguno no tiene, pueden tomar nota de los versículos, capítulos y versículos que hablamos, para que ustedes puedan en su casa, lo que se habló es palabra de Dios. Les vuelvo a repetir, tengan ustedes muy buenas tardes. Que el Señor, que el Espíritu Santo sea abriendo el entendimiento de todos y cada uno de vosotros. Y que en esta tarde el Espíritu Santo tenga la libertad de poder hablarnos de parte de Dios a todos y cada uno de nosotros conforme la necesidad para nuestra mente y nuestro corazón. Bien, hoy vamos a hablar sobre la familia, o sea, sobre el matrimonio. Es importante tocar estos temas. ¿Por qué? Las naciones, las sociedades, las instituciones, todo como base tiene la familia. La familia es la base de todo. Por eso Dios en su creación instituye la familia. En otras palabras podríamos decir que la familia o el matrimonio nace del corazón de Dios, conforme a su buena voluntad, que es agradable y perfecta, para que en el propósito de Dios, conforme a su voluntad, nosotros podemos glorificar a Dios. Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 26. Como título a esta prédica le he puesto La familia en el corazón de Dios. Pero también podríamos decir el matrimonio según el propósito de Dios. ¿Por qué este título, la familia conforme al corazón de Dios? Porque es de Dios que nace la familia. Nosotros sabemos que Dios instituyó la familia. ¿Conforme a qué? Conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Por eso es que vamos a leer ahora Génesis capítulo 1, versículo 26, para ver cómo es que la humanidad es formada. ¿De dónde viene la humanidad? Porque la ciencia por mucho tiempo nos ha engañado y a muchos siguen engañando, que aún la creación, el universo, nace de la casualidad, que el hombre aparece por evolución. ¿Es así? Dice de un primate o de un mono, el hombre. Pero Dios en su palabra nos dice la verdad. Y nos dice en los tiempos, los nombres y cómo y todo. Por eso es que la palabra de Dios es verdad. Porque no descuida ni una palabra, ni un detalle de su creación. Y por eso nosotros podemos ver que todo lo que dice Dios es totalmente veraz, es totalmente confiable. Porque la ciencia no usa lo correcto. Porque si la ciencia usara lo correcto, no sería teoría. Ustedes saben que la teoría, ¿qué es la teoría? Pienso, creo, puede hacer, me parece. La ciencia sí, no, la ciencia comprueba y afirma que esto es así. Por eso ninguna teoría, ni el Big Bang, de la creación del universo, ni el hombre que es por evolución, ha sido comprobada, aprobada por la ciencia. Por eso solamente queda en qué, en teoría, pero que lamentablemente mucha gente lo cree. Lamentablemente mucha la gente lo cree.
¿Y por qué mucha gente cree en la ciencia, en las teorías? Porque no conocemos la palabra de Dios, no conocemos la verdad. Hoy la gente se atreve a decir que la verdad específica no existe. Y ciertamente para ellos se podría decir verdad. ¿Por qué para ellos la verdad no existe? Porque no conocen la verdad. Porque ¿qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios, porque procede del verdadero. La verdad no lo tiene el hombre. La verdad no lo tiene la ciencia, el conocimiento humano, la sabiduría humana. La verdad viene de Dios, porque Él es el que creó el universo. Él es el que ha creado todo cuanto existe. Entonces de Él proviene la verdad. Por eso es importante poner mucha atención, como decía el hermano Yamarco, mucha atención a la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros debemos tener una Biblia, para que el predicador no les engañe, no les dé gato por liebre, para que sepa que uno lee la palabra y eso está escrito. Porque la palabra de Dios, la Biblia es la única autoridad que viene de Dios, es la verdad, no hay otra verdad, no hay otra autoridad. Fuera de la Biblia no lo hay. La Biblia está escrito por los profetas, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto está escrito por quién? Por los apóstoles, hombres santos de Dios que caminaron, conversaron con Dios y que escribieron cada parte de la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Por eso es que todo lo que está escrito en la Biblia, todas las profecías se cumplen, muchos se cumplen, un 80% de las profecías ya se cumplieron, hay un 20% que ya se va a cumplir, como la venida de Cristo, por ejemplo. ¿Es así? Bien, entonces, con esta introducción que hemos hablado, vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios es un ser espiritual todopoderoso. Dios es uno en esencia, pero tres personas diferentes que hacen Dios. ¿Conoces eso? ¿Por qué uno en esencia? Debemos saber que Dios es uno en esencia, porque ¿qué le hace a Dios que sea Dios? ¿O por qué Dios es Dios? Por los atributos que Él tiene. Esos atributos que Él tiene no lo tiene nadie. Nada creado por Dios tiene esos atributos. Ni arcángeles, serafines, ni el hombre, nada. Solamente Dios tiene esos atributos. Y lo voy a nombrar 3 o 4 porque es una infinidad. Primeramente, Él es eterno. Él es el Todopoderoso. Él es omnisciente, como decía el hermano Gianmarco, que todo lo oye. Él está en el cielo, el Padre, pero no está oyendo. Jesucristo está en el cielo, pero nos está oyendo. Es omnipresente. ¿Qué es ese omnipresente? Que nos está viendo. Así nosotros nos metemos en un sótano, estaba en la oscuridad, Él nos está viendo. No hay dónde esconderse de Dios. Y aún conoce los pensamientos de nuestra mente y las intenciones de nuestros corazones. Como alguien decía hace momentos, aún conoce cada palabra que no sale de nuestros labios. Esos son atributos de Dios. Él es santo, santo, santo. No puede soportar el pecado. Él es sabio, omnisciencia, conoce todo, es perfecto. ¿Qué es perfecto? Que no tiene límites, su conocimiento. Dios antes que creara los cielos y la tierra nos conocía a todos ya, y aún a los que todavía no nacen. Por eso es Dios. Entonces, para ser Dios, uno en esencia, ¿por qué? Por los atributos. Dios es en todos sus atributos perfectos, trascendentes y eternos en todos ellos. Entonces Dios
Es uno en esencia, por sus atributos, y en personas son tres personas diferentes, pero Dios. Porque la palabra Dios es nombre propio. Hay un solo Dios, conformado por ¿quién? Por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Esas tres personas diferentes se llama Dios. No son tres dioses. Es Dios, conformado por tres personas diferentes. ¿Por qué Dios Jehová es Dios? Porque tiene esos atributos. ¿Y por qué el Hijo Jesucristo es Dios? Porque tiene los mismos atributos del Padre, o sea, de Jehová. ¿Y por qué el Espíritu Santo es Dios? Porque tiene los mismos atributos del Padre, que es Jehová, y los mismos atributos del Hijo. Por eso es Dios. ¿Y dónde está eso? Aquí en la palabra de Dios. Entonces, con este entendimiento, con este conocimiento, ahora sí vamos a avanzar. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vemos que está hablando en plural, no en singular, porque si Dios fuera solo uno, como dicen los testigos de Jehová, que solamente fuera Jehová, diría entonces hago o haré. No. ¿Qué dice Dios? Hagamos a nuestra, o sea, en plural. Hagamos a Dios a nuestra imagen conforme ¿a quién? Al hombre. ¿Y para qué quiere hacer al hombre a imagen semejanza de Dios? Inmediatamente dice ahí. Dice, en ese mismo versículo dice, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señorear es reinar, ser señor, amo, rey, autoridad. ¿Es así? Para eso Dios lo hace a imagen y semejanza de Dios al hombre. ¿Y qué es ser imagen y semejanza de Dios? Si nosotros tenemos cuerpo, sangre, hueso, ¿y Dios qué es? Espíritu. ¿Dios se equivocó? ¿Por qué Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen? Especialmente por las cosas espirituales. Dios está conformado por tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo nos hizo a nosotros? De toda su creación en la tierra, solamente al hombre nos hizo a su imagen y a su semejanza. ¿Qué significa eso? Como Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios, a nosotros los humanos nos hizo igual que Él. Nosotros, nuestro ser está conformado ¿de qué? Espíritu, alma y cuerpo. Somos trino como Dios. Ese ser en parte imagen y semejanza de Dios. Luego Dios es omnisciencia, mucho conocimiento, es perfecto en su conocimiento. Todo cuanto existe, inclusive nosotros hemos sido formados por Dios en el vientre de nuestra madre. Pero todo cuanto existe Dios lo creó. Y Dios dio al hombre, al ser humano, dio esa capacidad, esa ciencia, ¿para qué? No para crear, nosotros no podemos, porque cuando Dios crea de lo que no existe. Sino nosotros le dan la capacidad para transformar las cosas que Dios creó, para manufacturarlas. Esa capacidad, ¿por medio de qué? Por medio de la ciencia, por medio de la tecnología. No hay ningún otro ser en la tierra, dice el hombre, dice la ciencia, que el delfín es más inteligente que el hombre. Oye, ¿el delfín qué hace? ¿Puede hacer un avión? Bueno, ¿por qué el hombre hace lo que hace? Hoy hace celular, la ciencia se multiplica cada día. ¿Por qué? Porque Dios le dio esa ciencia, esa capacidad al hombre. Luego Dios tiene voluntad, sentimiento, intelecto y emociones. O sea, Dios conoce el bien y el mal. Y es el único al ser humano, al hombre, que le ha dado eso. Nuestra alma tiene que voluntad, sentimientos, emociones e intelecto. Ningún otro ser en la tierra, ningún animal, tiene la capacidad de poder discernir, entender, razonar, de poder conocer, entender el bien y el mal. Esa capacidad solamente le dio ¿a quién? Al hombre, al ser humano, al hombre y la mujer. Luego Dios es eterno.
Dios no muere. Y el ser humano es el único ser de su creación en la tierra que nos ha hecho sempiternos. Porque no eternos, porque nosotros tenemos un principio. Cuando el día que mamá y papá tuvieron su acto marital, Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Entonces tenemos un comienzo. Pero somos sempiternos. ¿Qué es sempiterno? Que no va a haber muerte, no va a haber final. Dos lugares para vivir esa eternidad, podemos llamarlo así. Unos que Jesús los salva, que permiten que Jesús los salva, en la tierra nueva, vida eterna. Los otros que no creen en Cristo, que no reciben a Cristo y que no permiten su salvación, que es un regalo, irán al infierno, luego a la condenación eterna, el lago de fuego que arde con azufre, y ahí estarán gritando día y noche por la eternidad. ¿Lo dice un pastor? ¿Lo dice un papa? No, lo dice Dios en su palabra. ¿Sabe por qué no la conocemos muchas veces? Porque no la leemos, no la estudiamos. Son muchas razones más por las cuales Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen. Y Dios creó al hombre. Y otra, la primera, hay tres razones, tres propósitos de Dios por lo cual Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Nada de lo que hizo Dios lo hizo así porque, no, lo hizo con propósito. Tres propósitos claros, contundentes, por lo cual Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Vamos a ver. La primera, vamos a encontrar en Isaías, capítulo 43. El que no sabe manejar la Biblia, no importa, léanlo, el que puede, léalo, o si no, anótenlo, para que luego en casa lo puedan ver. Para que vean que lo que nosotros hablamos está escrito ahí. No hablamos mentiras, no confundimos a la gente. Isaías capítulo 43, y voy a leer el versículo 7. Lo que habla Dios de nosotros, del ser humano. ¿Bien? ¿Lo tienen? Y si no lo tienen, escuchen. Dice, hablando Dios por medio de su profeta Isaías, y dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Qué dice? Para gloria de Él nos hizo y nos formó. Para su gloria. Ahora vamos a explicar qué es su gloria. ¿Cómo nosotros podemos dar gloria a Dios? ¿Cómo podemos glorificar a Dios? O amar a Dios, o temer a Dios, o honrar a Dios de una sola manera. Conocer su palabra y obedecer su palabra. ¿Cómo los hijos honran a sus padres? Contestando, diciendo. No, obedeciendo. Cuando los hijos obedecen a los padres, ¿qué están haciendo? Están honrando a los padres. Lo mismo nosotros que fuimos creados por Dios, tenemos que glorificar, amar a Dios. Y eso significa obedecer su palabra. Pero nadie puede obedecer su palabra si no las conoce. Y nadie puede conocer su palabra si no las estudia, no las lee. Así que el primer propósito que Dios crea al ser humano a imagen y semejanza es ¿para qué? Para su gloria. Para que nosotros vivamos reinando, disfrutando de todo lo que Dios creó en esta tierra, pero bajo sus mandamientos, bajo sus órdenes, bajo sus preceptos, bajo sus ordenanzas. Pero el mundo desconoce esto porque no conoce la palabra de Dios. Y perdónenme, vivimos como animalitos. Sin el conocimiento, sin las leyes de Dios. Y por eso el mundo está como está. El otro propósito de Dios, porque son tres, vamos a leerlos aquí en mismo Génesis. Vamos a leer, porque dice luego, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y inmediatamente dice, ¿por qué o para qué? Dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, o sea, en toda su creación, y en todo animal que se va por la tierra.
La palabra señorear es reinar, ser señor. Ese es el segundo propósito por lo cual Dios hace al hombre imagen y semejanza de Dios, o sea, el ser humano. Para eso nos hizo Dios, imagen y semejanza de Dios. Y el tercer propósito, ¿no? Está en Malaquías 2:15. Malaquías 2:15. Está después de Zacarías. Malaquías 2:15. Lo voy a leer desde el 14. Y dice, 14, mas diréis, o sea, mas dirán, ¿por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, o sea, infiel, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? El matrimonio es un pacto que se hace delante de Dios. 15, no hizo él, o sea, Dios, uno, habiendo en él abundancia de espíritu, que él podía crear muchos hombres. Uno, ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardad pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Voy a explicar eso, porque cuando leemos no es fácil de entender. Aquí Dios está hablando del divorcio. Mucha gente ahora se casa 3 meses, 1 año, 4 años y ya se están divorciando. Ya no la quieren. No nos entendemos, no nos comprendemos. No, mi mujer engordó. ¿Es así? Entonces, ¿por qué Dios, el día que creó al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea? Porque Dios le da la autoridad, el privilegio, la responsabilidad al hombre de gobernar, de reinar sobre la tierra. Pero para esto, el hombre tenía que tener una ayuda. Y esa ayuda es la mujer. Pero nosotros vemos, ¿y por qué tenía que tener la mujer? Porque la palabra de Dios dice que lo creó para que Dios tenga una descendencia en el ser humano. Cuando Adán fue formado, él estaba solo. Y todos nosotros sabemos cómo vienen los hijos. ¿Cómo puedes poblar, puedes llenar una ciudad, un país, o cómo se puede llenar al mundo? Es a través de los hijos. Entonces el hombre solo no podía hacer hijos. Por eso es que aun cuando Adán y Eva pecan, no los mata, no los desaparece. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios que era en esos dos que formó Dios, de esos dos iba a tener una descendencia. Por eso Dios elaboró un plan de salvación. Porque si Dios hubiese querido, hubiese exterminado a Adán y Eva y haber hecho otros hombres perfectos. Pero no, porque el propósito de Dios cuando crea a Adán, cuando forma a Adán y a Eva, es para que en esos dos tenga una descendencia. Por eso cada hombre, cada mujer que recibimos a Cristo ahora, ¿en qué nos convertimos? ¿Qué hace Dios cuando nosotros recibimos a Cristo? Nos adopta como hijos e hijas. Los varones nos convertimos en hijos de Dios y las mujeres se convierten en ¿qué? En hijas de Dios. ¿Para qué? Para morar por la eternidad con Él en la vida eterna. Y de tal manera que Jesús, ¿en qué se ha convertido para nosotros? En nuestro hermano. Porque Jesús es el unigénito, el único Hijo de Dios. Pero al ser adoptados nosotros,
también nos convertimos en hijos de Dios. Pero el único hijo verdadero de Dios se llama Jesucristo. ¿Nos damos cuenta? Entonces, esa es la razón por la cual Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Ahora vamos a avanzar un poquito más. Vamos a hablar de la familia. Bien, vamos al capítulo 2 y versículo 7. Recuerden que Dios, ¿qué dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y vamos a leer el versículo 7 del capítulo 2. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué dice Dios en su palabra? Que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué está diciendo? Que agarró tierra, o sea, polvo y agua, y hizo un muñequito de la más alta tecnología. Pero hasta ahí, no era nada. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice luego en su palabra? Que Dios sopló aliento de vida por su nariz. ¿Qué está diciendo? Que luego que Dios forme ese muñequito, Él sopla. Y ahí pone ¿qué? El espíritu y el alma. De tal manera que este cuerpo humano, este cuerpo físico, es producto de la tierra, por tanto es temporal, corruptible. Tenemos todos un ciclo de vida. Pero más el espíritu y el alma no son de la tierra. ¿De dónde salió para este cuerpo? Del vientre del ser de Dios. ¿Y dónde mora Dios? Es celestial. Por eso nuestro espíritu y nuestra alma es eterna. Por eso cuando las personas fallecen, que nosotros llamamos, se llama muerte física. El cuerpo nada más, para que se cumpla después del pecado que Dios le dijo a Adán: del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Y acá dice, y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y bueno, el ser humano, hermano, no muere. Nuestra existencia es para siempre. Unos en la vida eterna, nosotros todos los que hemos sido salvos vamos a subir 7 años al cielo, estar con Dios ahí, bajar con Cristo para gobernar los 1000 años. Después de los 1000 años Dios hace cielo nueva, tierra nueva. Y todos los que han muerto, que están en el infierno, Dios los saca para juzgarlos y lanzarlos al lago de fuego y azufre, que arde con fuego, por la eternidad, hermano. ¿Ellos dónde van a morar? En ese lago de fuego, esa lava que sale de los volcanes, ese es el que están, ahí van a ser lanzados. Y ahí van a gritar día y noche. No le digo, no lo voy a leer porque tengo que hablar bastante. Ahí van a estar atormentados, dice, día y noche por la eternidad. Hirviendo ahí. ¿Sabes simplemente por qué? Porque no quisieron aceptar a Cristo, porque no creyeron. Prefieren creerle a cualquier religión pagana, a una filosofía, psicología, ciencia, materias, que es de hombre, que creerle a Dios en su palabra. Cuando Dios no miente. Dios ha dado aún a su único Hijo para que podamos ser salvos todos los que creemos en Cristo. Nadie va a ir al cielo por buenas obras, por ser buena gente. Y nadie va a ir al infierno porque ha pecado, no. Porque el día que reconocemos a Cristo como Salvador, ese día pedimos perdón y Él perdona todo pecado. El único pecado que va a llevar a la condenación eterna es el no haber creído en Cristo y haberle recibido a Él. Hermanos, los que somos salvos no somos salvos porque nunca he pecado. Aquí estamos ex pecadores. Pecadores, pero arrepentidos y perdonados. Esa es la verdad. Ningún hermano nuestro, nadie, un pastor o quien sea, no es mejor que nadie que tenga el mundo. Todos hacemos igual, hasta peores cosas. Pero entonces, ¿por qué vas a ir al cielo? Entonces, ¿tú por qué no vas a ir a condenación? Porque acepté a Cristo, porque creía el Evangelio y obedecí el Evangelio. Bien. Avanzamos. Así es que ya sabemos que somos trino como Dios. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a leer
Génesis capítulo 2, versículo 8. Bien. Lo vale, dice. Luego que Dios forma al hombre de polvo de la tierra, que hace y sopla aliento, le da vida, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Este lugar de Edén estaba ¿dónde? O en lo que hoy se llama Israel. ¿Es así? Y él planta un huerto. ¿Qué significa plantar un huerto? Si alguien tiene un patio, un espacio ahí, ¿qué hace? Quiere plantar una fruta, un árbol, una semilla, ¿qué hace? Planta, ¿por qué? Porque no hay. El Edén no es terrenal. El Edén trajo ¿de dónde? Del cielo. No, perdón, el paraíso, el huerto, el paraíso. Y plantó en el lugar llamado Edén. ¿Para qué? Para poner al hombre ahí, al hombre que había formado. Por eso sí, y Dios plantó un huerto en Edén, ¿no? Fue como decir, o tal persona construyó una casa en Villarrosa. ¿No? Para ir entendiendo. Entonces dice, Jehová Dios Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿A quién lo puso en el huerto en Edén? Adán. Y Jehová Dios, 9, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, ¿no? A la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía bien. Cuando dice el árbol de la ciencia del bien y el mal, ese era el árbol de cual sus frutos de la ciencia del bien y el mal no tenía que comer el hombre. Porque Dios le dijo, sí, Adán, tú puedes comer de todo lo que está en este huerto. Solamente no vas a comer de este árbol que está en medio del huerto, que es de la ciencia del bien, porque si comes ciertamente morirás. O sea, para que Adán pueda vivir en toda felicidad, disfrutando de lo que había creado Dios, solamente no tenía que comer del fruto prohibido. No es la manzana, hermano, nosotros nos engañaron manzana. La manzana se come a esta hora y es deliciosa. Y es un producto muy bueno para la salud. ¿Es así? Todos los que tienen piedra en los riñones, todos los que tienen piedra ¿cómo se llama esto? En la vesícula, toman su extracto de manzana verde y van a ver que no van a estar operaciones. Les digo por experiencia. Bien, así que no fue la manzana. Ahora pasamos al versículo 15. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, en ese huerto que él había plantado, para que lo labrara y lo cuidara. O sea, para que trabajara ese huerto y lo cuidara. ¿Es así? Bien. ¿Qué le dice Dios cuando le lleva ahí? Le dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mira, Dios no lo puso a Adán en el huerto, bueno, yo le pongo a este hombre y si come, pues bueno. No, Dios le dice que eso no debe comer, que todo es para él, pero que de ese fruto no debe comer. Y le dice la consecuencia, que si él come, ¿qué va a pasar con él? Va a morir. Va a morir. Va a morir. Bien, vamos a ver qué hace Adán. Luego Dios dijo, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Nosotros, si vemos antes del versículo 26, capítulo 1 de Génesis, vamos a ver Dios cómo creó todo cuanto existe. Pero hablando de animales, hizo un macho y una hembra. ¿Por qué Dios creó o formó un macho y una hembra? Para que se reproduzcan, para que la tierra sea poblada,
Porque imagínense que si Dios hubiese creado un toro y una vaca y no se reproducen, a muchos que les gusta acá el asadito no comerían. Claro, porque esa vaca es toro y esa vaca moría determinada. Pero como Dios en su conocimiento, en su sabiduría, creó macho y hembra, ¿para qué? Para que se reproduzcan, para que poblaran la tierra. Y ese es nuestro sustento. Por eso los productos, las frutas y todo tienen que semilla para reproducirse. Por eso todo lo que Dios creó, lo creó con un propósito, con una visión. Dios no hizo nada porque, uy, esto qué bueno, no. Además dice Dios en su palabra que todo, cuando Él trabajó 6 días y el 7º día reposó, vio que todo lo que había creado era bueno, ¿sí o no? Se equivocó, hermano. Bueno en gran manera, porque Él es perfecto, sabio. No era bueno, era bueno en gran manera. Hay una diferencia entre lo bueno y lo excelente. Y todo lo que Dios hizo fue excelente. Aún el hombre. Si no el hombre, ¿por qué estamos en esta condición? Por el pecado de Adán, por la desobediencia. Y hoy seguimos igual. No nos interesa conocer la palabra. ¿Qué nos interesa a Dios? ¿A mí qué me importa Dios? ¿Yo qué le hago a Dios? ¿A mí Dios qué me hace? No saben que nos formó a cada uno en el vientre de nuestra madre. No saben que Él antes de crear los cielos y la tierra, Él ya nos conocía. Y Él nos dio la vida. Y Él es el que sustenta la vida. Aun cuando trabajamos, ¿quién te da la sabiduría? ¿Quién te da la fuerza? ¿Quién te da esa capacidad? Si no es Dios. De Dios viene todo, mis amados. ¿Bien? Dice 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Qué capacidad, qué inteligencia, qué sabiduría Dios le da a Adán. Son miles y miles de tipos de animales. Y todos esos animales que Dios había creado, ¿a quién se le entrega? Adán había estudiado en la universidad, era el primer hombre. ¿De dónde tenía tanto conocimiento, tanta sabiduría? Dios se le había dado. Y Adán pone esos nombres animales, y lo que Adán pone en nombres animales, eso que hasta ahora se llama. Ahora, si nosotros nos podemos a meditar, a pensar, vamos a ver que Dios, en su capacidad, en su soberanía, en su autoridad, pone nombre a todo lo que ha creado. Pero ¿qué hace Dios con Adán, con los animales? Le delega la autoridad. Le delega la autoridad de poner nombre a los animales. Vemos que desde la creación Dios delega la autoridad, el liderazgo, la soberanía, ¿quién? Al hombre, al varón, no a la mujer. Y hasta que Dios le pone en el huerto del Edén, y cuando le dice, Adán, tú te pongo acá para que labres, lo cuides y no vas a comer, ¿a quién le está hablando Adán? Dios. Adán, Eva no existía. No existía. Por eso cuando peca Eva, ¿Dios a quién le llama? ¿A Eva? No, Dios sabía que había pecado a Eva. ¿A quién le llama? Adán. ¿Es así? Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del fruto del cual yo te estoy diciendo que no comieses, no hice por culpa de Eva. Dios sabía que había pecado Eva. Por tu causa, o sea, por tu culpa, maldita será la tierra. ¿Dice así la palabra? Lo dice así. ¿Por qué? Porque la autoridad le había delegado a Adán. Adán es la cabeza, es la autoridad de la familia, de la esposa. Hoy, ¿qué hace la gente? ¿Qué hace la gente sin temor a Dios, sin conocimiento de su palabra? Hoy la mujer quiere ser igual que el hombre. En verdad Dios nos creó en la naturaleza iguales, espiritualmente iguales, pero con diferentes funciones, con diferentes responsabilidades. Y recordemos lo que dice Dios aquí. No es bueno, ¿qué dice? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una competencia, ¿sí? No, una ayuda idónea.
Y le hace una mujer, no le hace 4 o 5 para que tengan más ayuda, no. ¿Sabe por qué le hace una? Para que el matrimonio o la unión sea hasta que la muerte los separa, no hasta que la otra los separe. Pero la humanidad, el ser humano, el hombre, sin conocimiento de Dios, vive peor que los animales. Vivimos peor que los animales. Hermanos, matrimonio, una familia es un hombre, una mujer y los hijos. Pero hoy, lamentablemente, vemos pues hogares donde vas 4 o 5 niños, 2 son de un varón, otro de otro varón y el último es del que está en casa. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos la palabra. Lamentablemente, la religión católica nos trajo religión, ritos, tradiciones y costumbres, pero nunca palabra de Dios. Yo soy católico 52 años. He ido muchas veces a escuchar misa. Nunca he escuchado esta palabra que yo estoy hablando. Y está en la Biblia. Y ellos tienen la Biblia. Algunos de ustedes que son católicos, no sé, ¿han escuchado esta enseñanza? ¿Les han leído la palabra y les han explicado? Por supuesto que no. Si no les lee, si no les enseña, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a saber? Esa es la triste realidad de la vida. Vivimos de espaldas a Dios. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. ¿Y cómo que usted le conoce a Dios? Sí, a través de su palabra. Si mi abuelo estuviese muerto y está muerto, y la verdad yo no lo conozco, nunca lo he visto, en ese tiempo, yo ya tengo 70, en ese tiempo casi ni la foto existía, ¿cómo podría yo conocer a mi abuelo? O a mi bisabuelo, o a mi tatarabuelo. A través de su biografía que ha dejado escrito ahí. Sabría cuándo nació, cuánto medía, qué estudió, qué le gustaba. A través de su biografía que dejó escrito, su diario, conocería. Así es, Dios nos dejó su palabra para conocer, para saber de Él. Porque Él nos creó, Él nos formó. Y Él sigue formando. Esos matrimonios jóvenes que están ahora, esa unión de pareja que están ahora, cuando ustedes tuvieron relación sexual, relación marital con su pareja, con la novia, Dios formaba a ese ser que ahora tienen en su brazo. Dios lo formó. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Pero lamentablemente la gente no sabe. Aún cuando fueron violadas, Dios formó. Porque el propósito de Dios es que se poblara la tierra. Bien, vamos avanzando. Puso Adán, no, bien, 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró su carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Bien. Nosotros sabemos que el hombre fue formado del polvo de la tierra, pero la mujer no. La mujer fue formada ¿de qué? De la costilla de Adán. ¿Para qué? Para que sean una sola carne. Porque si Adán fue formado del polvo de la tierra, la mujer fue formada ¿de dónde? De lo que le pertenece a Adán. Y vamos a ver entonces, ¿qué dice Adán luego? ¿Qué dice Adán? Dice, y la trajo al hombre, o sea, la entregó. O sea, él instituye que el matrimonio le da como su esposa, como su mujer. ¿Para qué? Para que ellos puedan poblar la tierra. Pero luego vamos a ver cómo Dios da mandatos, ordenanzas, responsabilidades tanto al hombre, a la mujer y a los hijos, a los padres, que está en la Biblia. Pero ¿por qué no la cumplimos? Porque no conocemos. Vivimos como ¿qué? Como animales. ¿Ah? Siendo seres humanos, siendo seres vivientes, que tenemos voluntad, sentimiento e intelecto. Leemos revistas, podemos ver pornografía, podemos ver cualquier cosa, periódico, lo que sea. Pero no leemos la palabra de Dios.
Cuando este es el mejor libro. Porque aquí está la ciencia, aquí está todo. No hay un libro mejor que la Biblia. Bien, ¿qué dice Adán? Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. ¿Quién puso el nombre de la mujer? ¿Dios, sí o no? Adán. Adán se le dio la autoridad de poner el nombre a la mujer. Bien. Dice, por tanto dejará dice, varona, porque el 24, escuchen esto porque es importante para los matrimonios, especialmente para los matrimonios jóvenes, porque ya los matrimonios de adultos ya están, pero los jóvenes deben escuchar eso. Toda familia, todo matrimonio joven que quieren que Dios les prospere, Dios les bendiga, Dios, escuchen la palabra y vivan. Solamente Dios prospera y bendice a los que hacen caso a su palabra. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por tanto, lo que dice Adán, inspirado por el Espíritu Santo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hermanos, amigos, cuando nosotros nos casamos, dejamos de pertenecer a la familia de nuestros padres. ¿Por qué? Porque estamos formando nuestra propia familia. A comenzar a decir que la familia el matrimonio es la base ¿de qué? De la familia. Entonces, ¿qué es la familia? La familia es el padre, la madre, o el esposo, o la esposa, y los hijos. Cuando un hijo se casa, su familia es su esposa y los hijos que Dios le va a dar. Cuando ese hijo no se casa, su familia es su padre, su madre y sus hermanos. Pero cuando ese hijo o esa hija se casa, su familia es su esposa y sus hijos. Y de la mujer, su familia es su marido, su esposo y los hijos. Por esta causa, dice, el hombre dejará padre y madre. Pero lamentablemente cuando no se conoce la palabra, todavía hay hijitos de mamá, hijitos de papá. O hijitas igual. Hermanos, el matrimonio es una familia. Los padres o los suegros no tienen por qué intervenir, no tienen por qué inmiscuirse en el matrimonio de nuestros hijos. Aconsejarles sí, apoyarlos sí. El momento que un hombre se casa, ese varón, así sea joven, jovencito, pero se atrevió a asumir esa responsabilidad, él es el jefe de su hogar. Y la mujer tiene que sujetarse. ¿Estar así? No. La palabra sujetar es respetar. ¿Por qué? Porque ese hombre es la autoridad ahora en su vida. ¿Se dan cuenta? Los padres, los suegros, no debemos por qué meternos en el matrimonio de esa nueva familia de nuestros hijos, o nuestros yernos o nuestras nueras. Son ellos los que ahora tienen que, porque Dios nos da la capacidad a todos y cada uno de nosotros. Por eso dice bien claro, por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ya serán una sola carne. Una. ¿Hasta cuándo serán uno? Hasta que muere uno de los cónyuges. Cuando muere la mujer, ese hombre si quiere puede casarse. Cuando muere el esposo, si esa mujer que queda viuda, si quiere puede casarse. Antes no. La voluntad de Dios es que el matrimonio sea hasta que la muerte los separe. No es hasta que la otra o el otro, o papá o mamá, o los familiares te separen. No, a mí no me gusta ese hombre para tu marido. No, a mí no me gusta la mujer para... No.
Ese consejo le pueden dar antes, pero una vez que se casaron, es una familia. El único que destruye una familia se llama Satanás. Dios ama a la familia porque Él lo instituyó en el huerto del Edén. Él lo instituyó, Él lo entregó. Vamos a leer en Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando los creó al hombre y a la mujer? Los bendijo. ¿La bendición de quién viene? ¿De los padres? ¿De quién viene la bendición? De Dios. De Dios, mis amados. Por eso, cuando quieren casarse jóvenes, fíjense lo que van a hacer. El matrimonio no es para 3 meses, para 2 años. El matrimonio no es hasta que la hermosa mujer 90, 60, 90 se ponga 60, 90 y revienta, no. El matrimonio es hasta que la muerte los separe. En todas circunstancias puede el esposo un día sufrir un atropello, un accidente, te cortan las 2 piernas. Sigue siendo tu esposo hasta que la muerte los separe. O puede la mujer engordar, o qué sé yo. Cosas que pasan. Es tu mujer hasta que la muerte los separe. ¿Sabe por qué en el mundo vivimos así? Porque no se conoce la palabra de Dios. La primera responsabilidad en un matrimonio de un hombre es su mujer, ni siquiera sus hijos. Hay 2 mandamientos de Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Qué es amar a Dios? Yo le decía que amar a Dios es que obedecer, hacer su voluntad, para lo cual nos ha creado. Y cuando nosotros obedecemos su palabra, ¿qué estamos haciendo? Estamos glorificando a Dios. Estamos cumpliendo con el primer propósito para lo cual Dios nos creó. Cuando Dios nos permite tener hijos, estamos haciendo otro propósito, para que Dios tenga una descendencia en nosotros. ¿Bien? Entonces, tenemos que conocer la palabra. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Para cumplir con ese propósito para el cual Dios nos puso en esta tierra. Para el cual Dios nos formó. Cuando nos casamos, tenemos que casarnos. El hombre debe decir esto, el novio. Voy a casarme con esta mujer para hacerla feliz. Y la mujer debe decir, debo casarme con este hombre, me voy a casar con este hombre para hacerle feliz. Pero el egocentrismo dice, no, yo me voy a casar con este, tiene mucha plata y voy a ser feliz. Ya perdiste. Porque esa no es la voluntad de Dios. El amor ágape de Dios, la palabra amor o amar significa desear el bien a quien se dice amar. Pero como egocéntricamente nosotros nos casamos para ser feliz nosotros, entonces ahí viene el problema. Hay un principio en la palabra de Dios. Hay un principio. Lo que sembrares, eso segarás o eso cosecharás. Si el hermano Elmer, en su mujer siembra amor, ¿qué va a cosechar? Amor. Odio, ¿sí o no? Amor. Pero si siembra odio, ¿qué va a cosechar? Odio. Hermanos, cuando nosotros damos amor, recibimos más amor. Nadie siembra un grano de maíz o de trigo y cosecha otro trigo. No. Si siembras un grano de maíz, ¿qué cosechas? Muchos granos. Se llama choclo, ¿no es así? Cosechamos muchos granos. Si este hombre da amor a su mujer, lo trata bien, va a recibir amor. Pero si lo trata pues con desprecio, lo avergüenza, lo humilla,
le hiere, ¿qué recibirá? Hermanos, jóvenes, si se van a casar, quieren casarse, cásense deseando y pensando hacer feliz a esa mujer. Mujeres, cuando quieren casar, casen deseando hacer feliz a ese hombre. Y entonces lograrán eso, de ser felices. Porque lo que se siembra, eso se cosecha. Nadie va a sembrar maíz y va a cosechar papas. O nadie va a sembrar batatas y va a cosechar trigo. Lo que se siembra, eso se cosecha. Pero cuando nosotros andamos conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, es Dios el que prospera. Es Dios el que bendice. ¿Sabe por qué a la mayoría nos va mal en nuestra vida? Y en todo. Porque no estamos obedeciendo a Dios. No estamos andando conforme a su palabra. Somos muy egocéntricos. Pero la voluntad de Dios no es así. La voluntad de Dios está aquí y solamente vamos a conocer la voluntad de Dios cuando conocemos la palabra. Bien. Ahora vamos a ver qué responsabilidades Dios ha dado al hombre y la mujer. Que estamos hablando del matrimonio, ¿cuál es la familia? Hermanos, amigos, ¿sabe por qué no vivimos una vida plena? Una vida de paz, de tranquilidad, de gozo. Porque tanto los hombres y las mujeres estamos fallándole a Dios, no estamos cumpliendo con su palabra. Y por eso hasta los hijos se rebelan. Por eso hasta los hijos no honran a padre y madre. Porque ¿de dónde sale la enseñanza? ¿Quién enseña a quién? ¿Los hijos a los padres o los padres a los hijos? Muchas veces, hijo malcriado. Pero ¿quién le cría? ¿Quién cree ese niño o esa niña? ¿No somos los padres? Entonces cuando somos malcriados, somos buenos padres. Hijo, estudia. ¿Por qué no estudias? A ti no te gusta estudiar. Si ya papá todo el día con el celular ahí. La enseñanza es con el ejemplo, con los actos. Una acción vale más que 1000 palabras. Para que nuestros hijos sean buenos estudiantes, también nosotros debemos estar leyendo, dándole el ejemplo. Hijo, no grites. Sin embargo, ahorita le están gritando al hijo. Hijo, ¿por qué gritas? Hace 5 minutos termina gritando su mujer. Hijo, ¿por qué mientes? Van a buscar, dile que no está. Son con los actos, es con el ejemplo que se da la enseñanza. No solo la boca, las palabras el viento se lo lleva. Lo que queda son los hechos, es el ejemplo. Cuando nosotros enseñamos con el ejemplo, los hijos no tienen ninguna cabida para decirte, porque, no, y mi papá. Hijo, ¿por qué gritas? Y mi papá. Claro. ¿Es familiar eso o no? Ay, mi papá. ¿Es familiar eso o no? ¿Es familiar? Porque no estamos enseñando con el ejemplo. Ahora vamos a ver qué responsabilidades. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el esposo, para la esposa, para los hijos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hermanos, si esto no conocemos, amigos, si esto no conocemos, vivimos como animalitos. Vamos a ver. Efesios capítulo 6, Nuevo Testamento. Como quien se va al último de la Biblia. Efesios capítulo 5, vamos a leer
partir del versículo 21. Si ya lo tiene, me dicen amén. Y el que no tiene Biblia, solamente escuche, porque se puede percibir, entender con los ojos leyendo o por los oídos escuchando. Lo importante es prestar atención. Lo que Dios habla a nuestros oídos. Dice que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a los que están delante. Porque esta palabra que estoy hablando no es mía. Yo no estoy hablando de mí, de mis amigos, mi familia. No estoy hablando de mi experiencia, mi conocimiento. Les estoy hablando, leyendo palabra de Dios y les estoy explicando lo que dice ahí Dios. Para los seres humanos. Porque esta palabra fue escrita ¿para quién? Para todo hombre, para toda mujer. No solamente para los hombres y mujeres de Argentina, no. Para todo el mundo. No importa raza, nación, clase social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Vamos a leer. Y dice, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, en la obediencia a Dios, dice. ¿Y por qué dice en el temor, en la obediencia a Dios? Porque Dios nos creó con un propósito, para que nosotros cumplamos, para que nosotros vivamos tal como Dios diseñó en su voluntad. ¿Bien? Entonces dice, someteos. ¿Qué es someteos? Respeten unos a otros. Pero ahora vamos a, como aquí habla de autoridad y está hablando de la familia, vamos a ver por quién empieza diciendo que debe someterse. ¿A quién le dice? Bueno, ahí vamos. Y dice, las casadas, o sea, ¿quién? Las mujeres. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Oigan, Dios es la primera autoridad. Dios es el máximo. Pero Dios inmediatamente, ¿a quién delega esa autoridad? Al varón. Al varón, al esposo. Y por eso dice, estén sujetas a sus esposos como al... Está haciendo una comparación. Que todos nosotros estamos sujetos ¿a quién? A Dios. Pero dice las mujeres se sujeten a sus esposos como al Señor, como a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dio la autoridad al varón. Dios lo puso como autoridad, Dios lo puso como... Porque hoy hay mujeres que quieren manipular, quieren mandar en el hogar. Sea por vanidad o sea por capricho. Hermanos, ese hogar no va a prosperar. No va a prosperar. Porque Dios no prospera, Dios no bendice ese hogar. Porque están yéndose contra la palabra, se están rebelando contra Dios. Es como un hijo, su padre es un hijo, ¿va a estudiar? No, yo no quiero estudiar, yo no quiero estudiar. ¿Estaría bien eso? ¿Qué va a hacer el padre? ¿Le va a aplaudir y decir no? No, le va a aplaudir la cara, claro. ¿Por qué? Porque se está rebelando. Los hijos tienen que obedecer a los padres. Así nosotros somos creados por Dios y debemos obedecer a quién, a Dios. Y si no obedecemos, lo hacemos, por eso nos va mal. Por eso cuántos matrimonios, por eso hijos drogadictos, ladrones, etcétera, 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 hasta homosexuales. ¿Sabe por qué? Por la rebelión a Dios. Ese es el castigo de Dios. No tengo tiempo para leer esos versículos porque quiero enseñarles, explicarles lo que hoy quiero hablar, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Pero si nos siguen visitando, siguen viniendo, van a ser enseñados en toda la palabra de Dios. No es lo que la religión católica nos enseña. La religión católica nos ha enseñado el catecismo. Nos han dado cuentos que no tienen nada que ver con Dios. Bien. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza, es autoridad de la mujer, así como Cristo cabeza de la iglesia. Hermanos, nosotros estamos sujetos ¿a qué? A Cristo, porque Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, o su iglesia o cuerpo. ¿Y qué significa estar sujeto a Cristo? Obedecer su palabra. Entonces igual la mujer debe respetar al marido, así como la iglesia a Cristo. Mire esa comparación que hace.
Yo sé que esto están escuchando mucho por primera vez. Pero ¿sabe por qué? Porque nunca han ido a escuchar palabra de Dios. O nunca han leído esta palabra. Y si han leído no la han entendido. Entonces vivimos por vivir. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando la gente que experimenta la muerte física y nunca se interesó en la palabra? El cuerpo va a ser enterrado, quizás en un cementerio de lujo, cajón con adornos de oro, no lo sé. El cuerpo, como dijo Dios, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Pero ¿sabes a dónde va a ir su alma? Al infierno, tormento, fuego, dolor. Por eso debemos escuchar la palabra, pero no solo escuchar. Cuando escuchamos la palabra, el Evangelio, entendemos el Evangelio y luego debemos ¿qué? Obedecer. Porque de nada valdría escuchar y no obedecer. La palabra de Dios son mandamientos, ordenanzas, son imperativos, no son sugerencias, te gustaría. No. Y el que no cumple los mandamientos ya está condenado. El que no acepta a Cristo, el que no cree en el Evangelio y reconoce a Cristo como el Hijo de Dios, como Salvador y lo recibe, ya está condenado. ¿Dónde está eso, pastor? Juan 3:16. No era el tema, pero no sé por qué ha venido a mi boca. Juan 3:16. Lo voy a leer. Si no lo encuentran, no importa, yo lo leo. Y si alguno lo encuentra, está bien, para que sepan lo que estoy hablando, no estoy hablando cualquier cosa. No hablo mentiras. No quiero asustar a nadie. No. Yo hablo palabra de Dios. Lo que está escrito, lo que Dios dice en su palabra. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién es el Hijo unigénito? Jesucristo. Para todo aquel que en Él cree, no se pierda, o sea, no vaya a la condenación eterna, mas tenga vida eterna. ¿Hay vida eterna? Sí. ¿Quién lo dice? Dios. Dice 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y acá está lo que les decía yo, el versículo 18. El que en Él cree, ¿en quién Él? En Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Les estaba mintiendo? No, es lo que dice la palabra. No, yo tengo mi religión, respeta mi religión. ¿Quién salva? ¿La religión o el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Quién murió para ser salvos? ¿La religión? ¿No? ¿María? ¿Pedro? ¿El pastor Juan? No, Jesucristo es el único salvador. Yo no salvo a nadie. Yo tampoco puedo perdonar pecados como se atribuyen los curas, que tus pecados, yo te perdono. ¿Quién es el hombre para perdonar pecados? El único que perdona pecados se llama Dios. Previo arrepentimiento. ¿Y sabe qué es arrepentimiento? Tomar la decisión de no volver a hacer los pecados que estoy haciendo. Y Dios conoce los corazones. A Dios no le puede engañar a nadie. Porque mucha gente siente remordimiento, lloran, hasta se ahorcan como Judas. Pero no se arrepintieron. Tuvieron remordimiento de lo malo que hicieron. Pero no se arrepintieron. La palabra arrepentir es tomar la decisión de no volver lo malo que estoy haciendo. Cuando yo me enteré que yo cargar procesiones y arrodillarme delante de María pensando que era la Madre de Dios, que es una mujer santa, pero que ella no es Dios. Cuando yo entendí, pedí perdón a Dios. Dios, perdóname. Esto lo he hecho por ignorancia. Ahora conozco tu palabra, Señor, yo te voy a servir a ti. Y eso es lo que hago. Bien, seguimos leyendo. Dice, así, 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, fíjate esa comparación que hace de la mujer con el matrimonio, así como la iglesia, ¿qué es la iglesia?
Cada hombre, cada mujer que hemos nacido de nuevo tenemos el Espíritu Santo y somos santos. No porque ya no pecamos, sino porque la presencia de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, hace que nosotros seamos personas santas. La morada de Dios. ¿Es así? Entonces dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas, ¿sí o no? En todo, lo dice la Biblia. Así como la iglesia está sujeta, así como respeta, ámanos, así, a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pueden decir, no, este pastor, este varón es machista. No, ese es Dios. No se ofendan conmigo. Si van a ofenderse, ofiéndanse con Dios, pues es palabra de Dios. Yo solamente lo estoy leyendo y lo estoy explicando. Pero Dios es sabio, Dios es perfecto, es santo, santo, santo. Bien. Y dice, 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. 25. Perdón, sí. 25. Ahora a los varones. Ya estábamos bastante ensalzados así, con mucha autoridad. Ahora, ¿qué le dice a los varones? Por eso Dios da responsabilidad a todos y cada uno de nosotros. Si a la mujer manda a respetar, a sujetarse a su marido, mira lo que dice de los hombres. Agárrense. No, que yo soy la cabeza, yo soy la autoridad y acá se come lo que yo doy y se hace lo que yo mando. No, señores. No. Vamos a ver qué dice Dios. ¿Qué dice Dios con los dice? 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. La pregunta es, ¿qué es amar? Dice, así como Jesús amó a su iglesia. ¿Qué hizo Jesús por la iglesia, por nosotros, por ser salvos? Puso su vida. Soportó insultos, calumnias, mentiras, escupitajos, golpes. ¿Sabe por qué? Para que nosotros seamos sanos. Entonces dice que los maridos, ¿qué deben hacer? Amar. Bien, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así, mira cómo hace la comparación, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, o sea, permitió que lo matara, permitió que lo insultara, que lo ultrajara. ¿Estamos dispuestos, varones? Es mandato de Dios. No es que se les parece, mira, no, es un mandato de Dios. Así como la mujer dice que se sujeten, nos respeten, ¿qué dice el hombre? Así que ya los hombres estábamos contentos, no, para cada uno, para todos, y lo mismo para los hijos. Y dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, primero que hizo Jesús, predicó la palabra, enseñó el evangelio. Y todo lo que él enseñó, él la vivió, pero luego él dijo, yo voy a poner mi vida y yo voy a morir en la cruz, pero yo el tercer día voy a resucitar, y así como yo resucito, ustedes también van a resucitar. Y con esa palabra y con esa muerte que hizo con nosotros, nos santificó, nos hizo hijos de Dios. Si el Señor Jesucristo no hubiese hecho esto, nadie sería salvo. Juan seguiría emborrachándose, quizás hasta engañándole a su mujer en las fiestas y con mi botella ahí. No. Esa muerte del Señor Jesucristo fue que cambió, transformó. Y hoy yo tengo la autoridad aún para predicar su palabra. ¿Por qué? Porque yo vivo esto. Todo lo que dice la Biblia lo vivo. Nosotros los cristianos, los verdaderos siervos de Dios, no somos como los curas mentirosos, que engañan a la gente, que están llevando a montones, millones al infierno, y ellos también. Yo les digo una cosa, hermano. Cualquiera que no quiere dejar su religión, el día que muere, ¿alguien conoció al Papa que murió? ¿Cómo se llama el último? Juan Pablo. Ahí lo van a encontrar. Ahí lo van a encontrar. Y ahí recién será tarde. Ahí recién sabrán.
Ahí recién está. 27. A fin de presentársele a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha. ¿Por qué mancha? Cuando habla de mancha está hablando de pecado. Este matrimonio que están acá, ¿cree que están sin pecado? Por supuesto que están sin pecado. ¿Por qué? Porque la sangre del Señor Jesucristo que fue derramada la sangre en la cruz del Calvario, el día que ellos aceptaron a Cristo, se arrepintieron, se humillaron, esa sangre los limpió de todo pecado, de toda iniquidad. Les hizo santos y justos. Porque ellos que eran, como todos nosotros, inmundos pecadores, enemigos de Dios, aborrecedores de Dios, muertos en sus delitos y pecados. Eso es lo que eran. Pero hoy, ¿qué dice Dios? Porque son santos y justos, que son hijos e hijas de Dios. Que hoy son sus siervos, sus servidores de Dios. ¿Por algún mérito de ellos? No. Eso lo hizo Cristo. Porque ellos creyeron al Evangelio y obedecieron. No solo creyeron, porque todo el mundo cree. Los demonios creen y tiemblan, no van. Pero no se sujetan, no se someten a la palabra de Dios. Bien. A fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por la obra de Cristo, la gracia, en su misericordia y su gracia, hemos recibido esos dones, ese favor. Los que tienen, las mamás que tienen hijos, quizás ahorita ya no tengan bebés, pero algunos todavía tienen bebés, pero tienen la experiencia. ¿Qué pasaba cuando su bebé se hacía todo y se embarraba todo? Le sacaban el pañal, es así, lo lavaban y lo bañaban. ¿Y cómo quedaba el bebé? ¿El bebé podía hacer algo para estar limpio? No, hasta se podía escaldar y... ¿no? ¿Quién lo hacía eso? La mamá o el papá. Eso es lo que hace Cristo con los pecados nuestros. Si Él no hubiese muerto, si Él no hubiese derramado su sangre, nadie sería salvo. Nadie. No, que yo soy buena gente, que yo doy limosna, que... No, yo no fumo, yo no tomo. No, todos están condenados. Si Cristo no les salva, nadie se salva. Nosotros no hemos hecho ningún mérito. No somos mejor que ustedes, no. Quizás hemos sido hasta peor. Pero ¿por qué somos santos? Porque hemos creído y obedecido al Evangelio. Porque Cristo nos ha santificado, Cristo nos ha salvado. Es la obra, es el mérito del Señor. Porque es la voluntad de su Padre, que es Dios. De tal manera Dios amó al mundo que ha enviado a quien, a su Hijo, para que todo que en Él crea sea salvo, mas no se pierda, mas no sea condenado. Nos dicen que se bautice. Nos dice va a ser salvo el que hace obra de caridad, mas el que no cree y ha sido condenado. ¿Nos damos cuenta? Bien. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Sabe por qué? Porque la mujer fue formada ¿de qué? Así es que. Y además son una sola ¿qué? Una sola carne. Hasta que la muerte los separe. Esa es la diferencia. Eso solamente ¿quién puede vivir? Hombres y mujeres que conocemos la palabra de Dios, que obedecemos la palabra de Dios. Porque el mundo desconoce esto. Hoy los hombres quieren casarse con otros hombres, hoy las mujeres quieren casarse con otras mujeres. Es totalmente demoníaco. Eso viene del mismo Satanás. Porque ¿quién es el que se rebela contra Dios? Satanás. Empezó ese pecado en el cielo. Y él tiene poder y sus demonios. Y tiene a la gente engañada con la mente entenebrecida, para que no le resplandezca la luz del Evangelio y no crean en la palabra de Dios.
Porque muchos, ¿qué es la Biblia? Está escrito por hombres. Una pregunta. Hay gente que llega a ser ingeniero, médico, abogado, electricista, etcétera. ¿Cómo se hicieron médicos? ¿No estudiaron algunos libros de medicina? ¿Y quién escribió ese libro de medicina? ¿No fueron hombres? Estudiaron y se hicieron médicos. ¿Por qué? Porque creyeron. ¿Y por qué no creen la palabra de Dios? Ahí está el tema. No, dice, ese fue escrito por hombres, pero es que fue escrito por hombres santos de Dios, hombres que caminaron, que hablaron con Dios, que escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Esto no lo escribió cualquiera, esto no lo puede escribir Papa. El Papa lo que escribió se llama catecismo. No es Biblia. La Biblia lo que lo escribieron los profetas de Dios y los apóstoles de Dios. Y esa es la palabra, no hay otro manual, no hay otro libro. La revelación de Dios se hace por medio, a la humanidad se hace por medio de esta Biblia. No hay otro manuscrito. Bien. Dice el 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así como Cristo nos perdonó, dio su vida y nos sigue perdonando y nos cuida, nos bendice, dice así el hombre debe amar, tratar a su mujer como a vaso frágil, como a vaso más frágil, no siendo toscos, no siendo rudos, porque es mujer. Aunque hoy las mujeres quieren ser como no, pero no lo son. Bueno, hasta ahí nomás porque ya el tiempo no nos alcanza. Quería hablar un poco de los hijos, pero ya el tiempo no nos alcanza. Hermanos, esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi sentir, amigos, para hablarles. Yo sé que esta palabra ha sido bastante dura para ustedes, pero para mí también. Porque yo no soy Dios, yo no la escribí. Esta palabra es primeramente para mí. Así que hoy Dios les habla. Porque todo lo que he hablado lo he leído de la Biblia y lo he explicado. Lo he explicado. Nada he hablado de mí. No he dicho porque yo también he tenido pastor. De hecho, que mi pastor dijo, no, o el Papa dijo, no. La Biblia dice, Dios dice en su palabra. Y esa es la verdad. Los que tienen una Biblia católica, lean, y es lo mismo. No vayan a creer que la Biblia que nosotros tenemos está escrito especialmente, no. Es lo mismo, lean. Entonces ustedes dirán, ¿y de dónde nos enseñan los curas entonces? Los curas les enseñan del catecismo, que no es palabra de Dios. Sacramentos, liturgias, que no tienen nada que ver en la Biblia, no está. Bien, esto es lo que he manifestado, la palabra de Dios. Oremos para terminar ya esta predica. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por este tiempo que has permitido, Señor. Comunicar e informar tu palabra, Señor. Lo he hecho, Señor, tal como tu Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, Señor. Lo he hecho con temor y temblor tu palabra, Señor. Padre, porque todos los predicadores, los maestros, Señor, daremos cuenta en el tribunal de Cristo, Señor. Por cada palabra que hemos hablado mal, Señor, rendiremos cuenta, Señor. Por eso, amado Dios, lo he hecho con temor y temblor. Glorificándote a ti, Señor. Glorificando a tu Hijo amado, Señor. Porque esta palabra es tuya, Señor. No es de nosotros. No es doctrina de hombres, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo y tus hijos y hijas. Te decimos amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.